Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, le respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. Pero en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes los ha destinado el Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué espectacular esta lectura, ¿verdad? Hoy, en este día en que celebramos esta fiesta, ¿verdad?, de Santiago. Esta lectura, queridos amigos, que estamos tomando desde San Mateo, capítulo 20, del 20 al 28. Recuerden, aquí dice que se acerca esta mamá, la mamá luego que se acerca. Pero ustedes tienen que saber que cuando se habla de madre en la Biblia, se está refiriendo en realidad a Javá. A Javá es Eva, Eva quiere decir humanidad, ¿entienden? O sea que cuando nos habla de madre, ahí tienes a tu madre. Hay muchos pasajes, ¿verdad? Y sobre todo los evangelios cuando utilizan la palabra madre. La madre de Jesús estaba allí, es decir, la humanidad, queridos amigos. Jesús que es humano, Jesús que se hace hombre. O sea, todo lo que significa la maternidad significa para nosotros nuestra propia humanidad. Recuérdate que vos viniste del polvo, al polvo, humanidad. Bueno, entonces aquí es la madre de los hijos de Zebedeo, son los que vienen aquí, queridos amigos, a pedirle a Jesús un puestito. Ya no hace falta explicar mucho lo que es ir a pedir un puestito al tendotá, al amigo, al que está al frente de una institución. Ya me da planillero, ahí a la derecha y el otro a la izquierda. Espectacular. Bueno, pero es la madre, o sea, quiere decir que es la humanidad, es nuestra humanidad, es nuestra debilidad, la que siempre está detrás de estas cositas. En vez de que lleva y prepara poner con todas las cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado para ya producir ya lleva ya pope y poner ya de comunidad ya de ya cambusea lleva de nuestra sociedad. Entonces, viene aquí junto con sus hijos y se postra. Ahí ponave terminología, vea, porque el postrarse muchas veces, bueno, aquí significa adoración, ¿verdad?, ante Jesús, es decir, el que tiene el poder. Pero también podemos mirar, peña de ella, pues, ya ne tindiga lleva, vea que dice, ya ñemos lamero y no bebe, hoy coña de la chupameya y no bebe, lleva, ya suwa, bebe y no lleva, pero ante el que tiene el poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque humanamente Jesús enseguida le pregunta, ¿qué quieres, ¿qué quieres? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Y ahí entonces ya le dice desde su humanidad, ¿verdad? Esta mujer, la humanidad. Manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo soy ministro de Economía, ministro de Peque Amor, entonces, ya por lo llevo. Jesús le dice, no, ustedes no saben lo que están viendo. Una picuayete, yo venimos que tajina. Nada picuayete.
Si era otro, le va a decir, sí, voy a acá, uno ya, más adelante, allá. Voy acá, uno pagata la pende puestitona, y vamos a subir otro jinacuri. Pero Jesús le dice, esperen un poquitito, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el cáliz que yo beberé? Es decir, ustedes son capaces verdaderamente de vender más verdaderamente por el pueblo, por la gente. Ustedes son capaces de ir adelante y entregar su propia vida por los demás. ¿Beberán? Sí, que podemos, sí. Ellos eran famosos, sí, vamos a hacer todo. Ya estamos curas, oye, todo lo que yo quiera. Y entonces Jesús le dice, bueno, está bien, bueno, vamos a reflexionar un poco. Ustedes beberán mi cáliz, me van a acompañar, pero le voy a decir una cosita. Lo que es sentarse a mi derecha y lo que es sentarse a mi izquierda, dice, no me toca a mí concederlo. La meta ve. Porque estos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Ya va y debo, tengo la demanda. No. Porque yo tengo otra manera de pensar. La vende partido, ¿cuál la vende mojitas y nada? Sino que estos dos puestos o estos puestos que yo les doy está destinado ya por mi Padre. Y entonces, aquí hace como un paréntesis, ¿verdad? Porque nos quiere mostrar, dice, lo que sucede cuando nosotros somos egoístas y buscamos solamente para nosotros las cosas. Los otros 10 enseguida se indignaron contra estos dos. ¿Por qué? Porque caen a los dos mejores puestos. Ahora vio para No, ahí me voy, ¿entienden? Y entonces, ante esta situación, Jesús le dice, y aquí está donde nos dice bien concretamente, los jefes de las naciones dominan sobre ustedes y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entonces les hacen sentir, o sea, ellos hacen lo que quieren y le ponen a quien quieren, ¿verdad? Que le traiga su maletita, que le traiga esto y que aquello. Bueno, entre ustedes, queridos amigos, no debe ser así. Al contrario, el que se quiere poner aquí a mi derecha y a mi izquierda, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Queridos amigos, esta es la palabra clave entonces. O sea, estos puestos, Dios lo tiene reservado para quién, queridos hermanos, y solamente Dios es el que sabe. Para aquellos que no se quieren enriquecer ilícitamente pidiendo los famosos coiba, ¿verdad? Y eso en todas partes hay, queridos hermanos. Entonces yo te iba a poner allá como jefe, ahí para luchar contra tal cosa, pero teniendo por aquí, tanto por ciento o guanabe, o ya repartían. Hay ciertas cosas entonces que tienen que circular entre nosotros. Pecado mortal, pecado, y mortal quiere decir que te condenas para el infierno, upea la dice. Así que ya ando por aquí, porque coña de esta vez te y la bella va la pecado mortal ya comete. Así que, querido hermano, es importantísimo entender y saber lo que el Señor nos dice. Esto es el pecado mortal. Y cada uno tiene que saber en qué situación se mete. No hay tutía para el Evangelio. Yo no sé cómo es que nosotros no entendemos y no queremos entender y seguimos siempre en lo mismo. A pesar de que decimos, no, soy cristiano absoluto. No, no es cristiano porque ne entendéis o ne entendéis, que es mejor, ne entendéis. Quiere decir que queremos continuar en nuestros pecados. Y como dice Jesús, que es generación de cabeza dura, vaya la napa entendéis, este es mi evangelio. Y por eso dice, el que quiera ser grande, el que quiera verdaderamente ponerse aquí, al lado del rey, porque es Jesús, el Mesías, el ungido, el rey, verdaderamente, entonces que se haga servidor de los demás, que se haga servidor. Y entonces hagan como el Hijo del Hombre, es decir, yo mismo, que no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por una multitud. Queridos amigos, qué evangelio más duro, qué evangelio más difícil, pero les tengo que ser sincero. Este es el evangelio de Jesucristo. Esto, queridos amigos, no es hablar de política. Esto es hablar del evangelio de Jesucristo. Esto es hablar de Dios. Así que ya tenemos que ser humildes, reconocer como esta madre humanidad que tenemos estos pecados
que deseamos los primeros puestos, que queremos aprovecharnos de las cosas. No ella de ella de Yara. El que quiera verdaderamente estar aquí a mi lado, que lo tiene reservado el Padre, es porque verdaderamente se hace servidor de sus hermanos. Que así sea. Que así sea.